Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo en esta ocasión para hablar de una serie noruega creada por Silje Storstein, entre otros, que incluyó filming en su catálogo hace pocos días, concretamente el 19 de diciembre de este año que termina, 2023, y es una serie titulada Power Play. Power Play es el título de esta serie, que cuenta con una extensión de 6 episodios de una duración aproximadamente de unos 54 minutos, más o menos de media. Hay algún episodio un poco más largo, alguno un poco más corto. Ninguno de ellos baja de los 50 minutos de duración. Es una serie singular porque tiene una base, su guión tiene una base en hechos reales, en hechos históricos y políticos reales. De hecho, es un guión muy político. Concretamente, la acción nos sitúa en la Noruega de finales de los años 70 del siglo pasado. Esa es más o menos donde la historia nos sitúa, ¿no? En finales, la segunda mitad, digamos, de los años 70 del pasado siglo. Y concretamente en Noruega, ¿no? Y es una visión bastante crítica, como podréis comprobar si veis la serie, de la política noruega en aquel momento y de la clase política, especialmente de la clase política noruega en aquel momento. Es una serie, por tanto, que se podría definir, en esencia, se podría definir como de sátira política. Es fundamentalmente una sátira política, porque en tono satírico va contando la historia, como os decía, de lo que ocurrió en esos años en la política noruega en general, a través de una visión también de los personajes, ¿no? De los protagonistas políticos de aquella época, y de sus formas de hacer política y de sus formas de vivir y de su talante, digamos, ante la política y ante la vida, que no queda muy bien en general, salvo alguna excepción, como podréis comprobar si veis la serie. Es, todo hay que decirlo, una serie algo densa de ver. Es una serie que si no tienes muchas inquietudes políticas, sociales, quizá a lo mejor no te llegue mucho, ¿no? Porque la serie tiene calidad, eso es indudable. Es una serie que tiene calidad, que destila calidad en todos los aspectos, pero se puede llegar a hacer densa, se puede llegar a hacer un poco densa en algunos momentos. Es un tipo de serie en la que los diálogos son muy importantes para entender la historia, para entender la acción que se desarrolla, y pues en fin, hay que estar un poco atento. Es un poquito exigente de cara al espectador, y entonces pues podría, algún determinado perfil de espectador podría hacérsele un poco densa la serie, sobre todo en algunos momentos. Por lo demás, ningún problema respecto a la serie. Como ya os he comentado, es una serie que destila calidad sin lugar a dudas, tanto en el guión como en los diálogos, la historia que cuenta, otros aspectos como pueda ser la música. Tiene una cierta originalidad, la verdad. La música de fondo que ponen a veces es una música que yo no había oído. Bueno, evidentemente no la había oído, pero me refiero, cuando digo una música que no había oído, me refiero a ese tipo de música. Tiene una cierta originalidad, no la había yo escuchado en muchas series, ¿no? Y luego pues tiene también un diseño de producción que yo creo que es bastante correcto para la ambientación que se le quiere dar de aquella época. Tiene una fotografía muy interesante, la verdad. Tiene una fotografía que yo creo que está bastante cuidada y hecha con bastante buen gusto. Y en general, pues una buena serie, ¿no? Entonces, las interpretaciones, que me las iba a dejar, las interpretaciones, pues yo creo que están bastante bien, ¿eh? Yo creo que es una serie muy bien interpretada. Creo que los actores y las actrices, que son varios, un elenco amplio, que participan en la serie, todos están a un nivel muy bueno, muy alto. La protagonista es la actriz Katrin Thorborg, que desarrolla muy bien su personaje, su papel, a muy buen nivel, y el resto del reparto, como os decía, a nivel ya un poco más secundario, también están todos muy bien, muy bien.
Por tanto, ya un poco a modo de conclusión, comentaros que Power Play es una serie de calidad, es una buena producción, bien realizada, bien dirigida, con buen guión, buenas interpretaciones, todos los aspectos muy cuidados, pero, ese sería el pero, se puede hacer en algunos momentos un poco densa, un poco irregular, sobre todo a determinado perfil de público que no le guste mucho la política, los temas sociales, políticos, históricos, etcétera, ¿no? Quizá ese sería el único pero. Por lo demás, la serie está muy bien y la calificación que le pondríamos está entre las 3 y las 4 estrellas, y vamos a darle 3 estrellas finalmente de nota, 3 estrellas de calificación a Power Play. Dicho esto, pues nada más que comentaros, nos seguimos viendo si os apetece en próximas ocasiones. Muchas gracias a todas y a todos.